Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Eduardo Muñoz Villegas y estoy junto con Alberto Juárez Millán desde el Instituto de Filosofía para la clase del Seminario de Escuela de Frankfurt y Habermas para presentar una de las posturas de madurez de Habermas, que es propiamente la teoría de acción comunicativa. En esta presentación trataremos acerca del apartado Conciencia moral y acción comunicativa del libro del mismo nombre de Jürgen Habermas. En este apartado, Habermas habla de que ha propuesto una teoría discursiva de la ética. Una teoría discursiva que lo lleva a plantear una ética discursiva que parte de tesis universales y que además compite con otras éticas por hacerse de validez. Por ello, Habermas plantea que esta ética discursiva ha de confirmarse mediante la comparación con otras teorías éticas, con otras teorías morales. Un ejemplo de estas teorías con la que es comparada la ética discursiva es la teoría del desarrollo de la conciencia moral elaborada por Lorenz Kohlberg, según la cual el desarrollo del juicio moral se construye en etapas que van de la niñez a la adultez, en un modelo en orden ascendente que pasa por tres etapas. Según los nombres que les da Kohlberg, serían un estadio preconvencional, uno convencional y otro postconvencional. Habermas hace crítica de las teorías que se apoyan en las etapas de desarrollo psicológico de las personas. Ciertamente las reconoce, por ejemplo, las etapas de desarrollo de Piaget y estas etapas de desarrollo de la conciencia moral de Kohlberg, pero afirma que la filosofía moral no depende solamente de estas teorías derivadas de la psicología de la evolución, sino que también depende de algunos datos de carácter filosófico. E incluso el mismo Kohlberg, para darle seguramente fundamento filosófico a su teoría, se apoya en algunos conceptos filosóficos como el cognitivismo, el universalismo y el formalismo, que están en consonancia con el pensamiento kantiano. Sin embargo, según Habermas, y él mismo menciona que también es un pensamiento compartido por Apple, los supuestos fundamentales cognitivos, universalistas y formalistas, se pueden deducir de un principio moral fundamentado a través de la ética discursiva que textualmente dice lo siguiente. Según Habermas, toda norma válida ha de satisfacer la condición de que las consecuencias y efectos secundarios que se derivan previsiblemente de su aceptación general para la satisfacción de los intereses de cada particular pueda ser aceptada libremente por cada afectado. Este principio permite refutar el escepticismo ético, el relativismo y las éticas materiales. En cuanto a que
si bien el escepticismo ético postula que no es posible fundamentar una ética, que sería imposible una ética, este principio nos lleva a pensar que la ética se puede construir en los acuerdos comunicativos. Además, eh, refuta también el relativismo ético, porque la ética no se trata solamente de intereses particulares y de que cada quien tenga su idea de justicia o sus valores propios, sino que la ética se construye en la interacción y como tal se comparte. Asimismo, se refuta las éticas materiales porque estas éticas lo que hacen es ontologizar la ética, es decir, eh, la hacen monolítica, le dan algunos valores, algunos ideales inamovibles, pero que desde la perspectiva de Habermas no se sustentan, porque las normas surgen a partir de los acuerdos entre cada uno de los afectados. Otro postulado ético discursivo que propone Habermas es que toda norma válida encontraría la aprobación de todos los afectados, siempre que éstos puedan tomar parte del discurso práctico. Así, la ética discursiva se convierte más que en una dadora de contenidos, una ética que dé una receta de comportamiento, se convierte más bien en un procedimiento para construir la... Según Habermas, el procedimiento discursivo es un procedimiento que se reafirma sobre todo con las operaciones que propone Kohlberg en el estadio más alto de la construcción de los juicios morales. En este caso, en la esfera postconvencional, en donde se dan las operaciones de reversibilidad, de universalidad y reciprocidad. Habermas cree que se ajustan estas operaciones al procedimiento discursivo en cuanto a que en este procedimiento se da la reversibilidad completa de los puntos de vista, la universalidad en el sentido de una inclusión de todos los afectados y la reciprocidad del reconocimiento igual de las pretensiones de cada participante por parte de los demás. Por lo tanto, estas etapas del juicio moral propuestas por Kohlberg se pueden entender como un acercamiento paulatino a las estructuras del juicio imparcial o justo de los conflictos de acción moralmente relevantes. Habermas también afirma que la ética discursiva se ajusta al concepto constructivista del aprendizaje en la medida en que entiende la formación de la voluntad discursiva como la forma reflexiva de la acción comunicativa y exige un cambio de actitud para la transición de la acción al discurso. Un cambio de actitud que obviamente no se da sin diálogo, no se da sin interacción comunicativa. Es un cambio de actitud que requiere argumentación y convencimiento entre iguales. Una vez que hemos visto lo que ha expuesto mi compañero Alberto, podemos ver que la teoría de acción comunicativa pues usa de ejemplo
o podemos ver cómo más bien Habermas usa de ejemplo a la teoría moral de Kohlberg, pues para mostrar o para introducir su teoría de acción comunicativa. En esta segunda parte veremos un poco más de eso, y propiamente él lo habla desde la fundamentación lógica evolutiva de las etapas morales. De esta manera, pues él busca una fundamentación lógico-evolutiva que muestre que de las etapas morales, propiamente pues usando la teoría de acción comunicativa, lo hace en 3 puntos, con la ontogénesis de la posición descentrada del mundo, la introducción de la posición hipotética y la transición de la acción comunicativa al discurso, y la ordenación de las perspectivas morales para justificar una conciencia moral como etapas. En este sentido, pues podemos ver cómo primero se introduce la comprensión descentrada del mundo, que es primero con la introducción del yo-tú en la etapa preconvencional, como el niño va viendo que existe no nomás un yo, sino que existe un tú. Después en la etapa convencional se produce una perspectiva sistemática y una perspectiva del tercer observador, ¿no? Ya se toma en cuenta no solamente el yo y el tú, sino también el sistema y el observador. Luego de eso, pues se produce la coordinación de los planes de acción de los participantes a través del habla, ¿no? Que esto es propiamente la teoría de acción comunicativa, ¿no? Hablamos y nos comunicamos para coordinar nuestro plan, ¿no? Así como sistemáticamente hablando. Los oponentes y los proponentes llevan a cabo una competición con argumentos para llegar a un consenso, es decir, a través de la racionalización de la habla y de la argumentación podemos llegar a un consenso, que es propiamente pues esta coordinación de planes. Así pues nos introducimos a una acción comunicativa, sí, que se produce propiamente en la etapa postconvencional, que es una etapa metacomunicativa porque ya se lleva más allá de la comunicación. Es el paso de lo fáctico a lo moral, es decir, ahora podemos enfocarnos no solamente en lo que es la sociedad y en lo que sucede en ella, sino también en los principios morales universales. Se lleva a cuestionar todas las incertidumbres pasadas, pero se utiliza de todos esos conceptos y de lo que haya quedado de las etapas pasadas para una mayor fundamentación, para la formación de una fundamentación, ¿no? De estos principios morales nuevos, y también se lleva una liberación de los contextos culturales para el diálogo y el consenso de la humanidad por medio de la argumentación racional. Como lo decíamos, tratamos de buscar estos fundamentos o estos principios morales que sean propios a la humanidad, que estén más allá de la cultura, para vencer esa relativización de la que hablaba mi compañero. Y en este sentido, pues podemos hablar un poco de cómo las perspectivas sociales se llevan a cabo también junto con la fundamentación lógico-evolutiva. Es decir, se produce un orden transitivo a través de la combinación de las estructuras de perspectiva y la idea de la buena vida, ¿no? Se hace una comparación entre lo social y lo moral y se va comprendiendo un poquito más que entre las interacciones morales pues tienen una índole moral, ¿ok? Entonces, pues propiamente muchas de las éticas tienen esa fundamentación social que a través de lo que sucede en la sociedad pues se produce la moral, ¿no? Algo así como una respuesta de lo que es a lo que se debería de hacer. Propiamente la actitud hipotética, es decir, el decir esto puede ser verdad o no puede ser verdad, pues supera ese problema, ¿no? Y la etapa postconvencional manifiesta precisamente estos principios fundamentales, ¿no? Más allá de la fundamentación social, y se produce esta jerarquización que demuestra un orden lógico evolutivo en medida que se va creando una descentración progresiva de la comprensión del mundo. Es decir, esto como la fundamentación de la teoría de acción comunicativa, se va produciendo una descentralización de la persona progresiva en que va comprendiendo más el mundo, va comprendiendo que hay otros autores, que hay otros implicados, que hay otras cuestiones, y va en busca de esta fundamentación, de estos principios morales superiores, ¿no? Que estar más allá de la propia perspectiva cultural y social. Y todo esto es llevado a cabo por una integración de las perspectivas del mundo a la argumentación,
que es el punto de contacto, como decíamos, entre lo social y la moral postconvencional. Es propiamente esto en lo que se basa la acción de la teoría de acción comunicativa. Una vez terminada la presentación, pues queremos hacer énfasis en algunos puntos con la pregunta de cuál es la relevancia o eficacia del análisis. Pues por un lado queremos comprender a la teoría de acción comunicativa como una forma de llevar a cabo esta moralización del mundo o este diálogo del mundo a través de los participantes razonables que usan de la razón por medio de la argumentación, pues se trata de construir más allá del propio individualismo e inclusive más allá de la propia sociedad, ¿no? De la propia cultura. Se trata de universalizar, de llegar a estos supuestos universales. Sin embargo, pues no carece este análisis o esta perspectiva, esta teoría de Habermas de problemas. Por un lado, entendemos que se puede considerar, se puede complicar las cosas un poco cuando nos enfrentamos a ver quién se puede considerar como un autor implicado en el diálogo. Realmente eh, puede parecer muy fácil, pero pues ya cuando se lleva a la práctica debe ser un poco difícil, ¿no? Comprender quiénes pueden participar en este diálogo, la manera en la que lo deben de hacer, cómo lo deben de hacer y por qué y de qué manera vamos a justificar esa manera y esas personas que pueden participar, ¿no? Y cómo se va a llevar a cabo ese diálogo, pues eso ya se empieza a complicar un poco más la cosa, ¿no? Como decíamos, parece sencillo en la teoría, pero en la práctica puede ser un poco complicado y también podemos llevar a cuestionar la fundamentación de la teoría de acción comunicativa, ¿no? Que es este comprender que existen otros individuos, pues se puede llevar a complicar, inclusive, ¿no? Se puede llevar a cuestionar si esos otros individuos eh, tienen valor dentro de sí mismos, a grado de que podamos conversar con ellos y dialogar y trabajar con ellos, ¿no? O sea, se tiene que llevar una fundamentación de este supuesto que parece sencillo, pero pues a la práctica también parece complicado, ¿no? Esperemos si les haya parecido de su agrado la presentación. Les dejamos las referencias y quedamos abiertos al diálogo y a la crítica. Gracias.